y nos ha compartido siempre investigaciones interesantes de la muerte y vista quizá desde eventos de religiosidad popular. Entonces, Mauricio, siempre es para nosotros acá un gusto y un honor que estés. Pues tú ya eres parte acá de Hablando con la Eternidad y entonces este es tu espacio. Muchísimas gracias, Clau. Pues realmente un honor el estar en una nueva edición de Hablando con la Eternidad. Voy a proceder a compartir mi pantalla y antes de esto, pues de verdad, un gran gusto. Felicitaciones también al amigo, colega, compañero, el maestro Horacio Martínez por tan brillante exposición, importantísima, con elementos tanto antropológicos como etnohistóricos y también arqueológicos importantes. Muchas gracias, Horacio, y gracias, Clau. Felicitaciones a ti también por esta iniciativa y que hace realidad esta posibilidad de una nueva jornada de Hablando con la Eternidad. Para mí un gran honor y compartir parte de estas investigaciones que forman parte de lo que yo realizo en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de nuestra Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos, en el tema de la religiosidad popular, específicamente de la Semana Santa, y aquí más específicamente con el tema de la muerte. Entonces, me permiten, voy a compartir mi pantalla, por favor. Voy a Voy a pasar acá, solamente voy a colocar en la primera diapositiva y entonces aquí ustedes me indican, creo que ya se puede ver, ¿verdad? Correcto, ya está en modo completo. Perfecto, muchas gracias, Clau. Pues entonces, siguiendo en esta línea que desde la primera jornada de Hablando con la Eternidad he trabajado, en la Semana Santa guatemalteca, que es uno de los temas centrales de mis investigaciones en religiosidad popular, pues ahora abordaré esta temática que he titulado Subjetividades sobre la muerte en procesiones de Semana Santa en la ciudad de Guatemala, la cual corresponde a un estudio que realicé entre el año pasado y este año, la Semana Santa del 2024 y la de este 2025, un trabajo etnográfico dentro de varias etnografías que voy desarrollando con el tema de la Semana Santa. Y precisamente en estas sextas jornadas de Hablando con la Eternidad, pues solamente de manera muy, muy breve hago un repaso de qué es lo que yo he venido trabajando para que quienes nos escuchan y quienes formamos parte de este amplísimo grupo en América Latina y otras partes del mundo también, pero mayoritariamente en América Latina, de los estudios sobre la muerte en Hablando con la Eternidad, pues podamos darnos a nosotros mismos un seguimiento en los textos anteriores, tanto los que se publican de manera escrita en la memoria de Hablando con la Eternidad como en los vídeos. Entonces, en las primeras jornadas en el 2020, yo trabajé la fiesta fúnebre del Viernes Santo en la ciudad de Guatemala. En las segundas jornadas, en el 2021, la defensa de la vida desde el culto a la muerte, expresiones populares en la Semana Santa del 2020 durante la pandemia. Este es un trabajo meramente etnográfico, una etnografía de la Semana Santa en pandemia y entonces analizar las significaciones de la muerte y la vida como categorías centrales de análisis. Y de esta investigación etnográfica surgieron dos textos. Una etnografía de la Semana Santa de la gente, desde sus símbolos de lucha y resistencia sin los rituales tradicionales, que publicamos en el cuaderno temático de la realidad latinoamericana número 12 del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, y La defensa de la vida desde el culto a la muerte, publicado en el libro Calle, Memoria y Tiempo, de la nueva narrativa de la Semana Santa guatemalteca, libro segundo en el año 2022. Pero también surgió un tercer texto, El símbolo religioso en el instante de peligro, observaciones etnográficas durante la Semana Santa en la ciudad de Guatemala en el 2020, en el libro Iluminaciones Profanas, lecturas latinoamericanas de y desde la obra de Walter Benjamin, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México.
Entonces, a partir de ahí, pues continúo con estos trabajos etnográficos que sigo presentando en Hablando con la Eternidad. Esto para mostrar también que nuestras investigaciones aquí en Hablando con la Eternidad no se limitan solamente a este espacio, sino que también tienen una amplia difusión, como muchas y muchos de los colegas que han presentado acá. Así que Hablando con la Eternidad es un espacio fundamental porque permite también la amplitud de nuestros trabajos. En las terceras jornadas en el 2022 analicé el símbolo de la muerte como sátira, esperanza y poder del Viernes de Dolores al Viernes Santo en la ciudad de Guatemala. Precisamente hoy retomaré algunos elementos de esta investigación, de esta ponencia, porque ustedes saben que las ponencias, las investigaciones no se quedan cerradas en una jornada, sino que son piezas también que van formando parte de toda una estructura mucho más amplia que conforman las temáticas que trabajamos cada uno y cada una acá. Luego, en las cuartas jornadas, en el 2023, trabajé las imágenes de Jesús Nazareno en las representaciones de la muerte, de la Cuaresma y la Semana Santa de Guatemala. Y en las del año pasado, las quintas jornadas, en el 2024, pues trabajé el acompañamiento en el dolor de la muerte en la Semana Santa de la ciudad de Guatemala, el símbolo de dolorosas y soledades, como uno de los ritos más importantes en la cultura de la muerte en Guatemala, que es precisamente el acompañamiento a los familiares de quien muere. Y todo esto se conecta con lo que voy a exponer este año, con las subjetividades de la muerte. Porque así como nosotros acompañamos a los familiares, a los deudos, a los seres queridos de las personas que mueren, vamos a presentar el pésame, hacemos el acompañamiento durante los funerales, en el velorio, por ejemplo, en el sepelio o entierro, en las novenas, en las misas, en los cultos, en las visitas a los cementerios, etcétera, etcétera. Bueno, esto se refleja en la Semana Santa también con el acompañamiento a la Virgen de Dolores y a la Virgen de Soledad. En el dolor y ya en esa soledad, como su nombre lo indica, luego de la muerte de su amado hijo. Pero aquí también hay un elemento importante, porque nosotros estamos viendo la muerte del otro. Estamos viendo esa muerte ajena, ajena porque es de otra persona, nosotros no estamos viendo nuestra propia muerte y estamos también acompañando el dolor de las otras personas, que posiblemente sea nuestro dolor también, posiblemente, o no en el mismo grado. Pero entonces, ¿qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pasa por esa psicología nuestra también cuando nos enfrentamos a la muerte de otra persona? Entonces ahí vienen las subjetividades sobre la muerte. Es decir, en estos acompañamientos hacia el nazareno, por ejemplo, en este acompañamiento al sepultado, en este acompañamiento a la Virgen de Dolores o de Soledad, que son la representación en una escultura artística, estilísticamente muy bien desarrollada de lo que nosotros hacemos con las personas reales, con las personas de carne y hueso, no con esa representación de la deidad nada más, sino qué es lo que hacemos en un acompañamiento con la muerte, y esto genera subjetividades de la muerte. Entonces, por eso en esta conferencia de hoy, sobre las subjetividades de la muerte, que es lo que yo he hecho metodológicamente, pues una serie de entrevistas que ya voy a describir cuál fue la metodología que utilicé en la Semana Santa del año pasado y la de este año, en donde, ¿qué significa vivir la muerte ajena y el dolor de quienes sufren cuando esto nos está reflejando también nuestra propia muerte? O sea que somos conscientes nosotros de que vamos a morir en algún momento. Y entonces aquí parto de uno de los principios que ha guiado esta breve investigación, que acompañar al ser querido en el dolor de la muerte a través del pésame, de la condolencia y de la asistencia, pues también hace que internalicemos el sentido de la muerte en nosotros. Y sufrimos la muerte ajena y el dolor de quienes también la sufren por esa persona que ha muerto, que están sufriendo, estamos sufriendo por el hecho de que ya no se verá más a esa persona que ha fallecido, porque hay compasión por la pérdida de la vida, porque sí nos conduele el sufrimiento de quienes están dolidos,
pero también porque al morir alguien se activa desde nuestro inconsciente el miedo a la muerte y lo hacemos consciente. Aquí, por ejemplo, la psicología junguiana nos muestra de que cuando nosotros estamos asistiendo a un ritual que puede ser tan poderoso como el de la muerte, o un ritual que puede ser también tan poderoso como el de la vida, por ejemplo, asistir a un parto, a un nacimiento, o por ejemplo también a un matrimonio, a un casamiento, es decir, a una unión que va a generar vida, que va a garantizar jurídica, cultural, socialmente, la continuidad de la vida, todos esos acontecimientos que son poderosos, la vida y la muerte, entonces van a ser conscientes en nosotros esos elementos, los elementos de la vida y los elementos de la muerte. Así, según sea el caso. Si asistimos a un funeral, si asistimos a un entierro, si asistimos nosotros a un sepelio o a cualquier honra fúnebre, vamos a activar conscientemente ese sentido de la muerte, porque nosotros no estamos pensando en la muerte todos los días, sino que todo esto nos activa el sentido de que somos seres finitos cuando asistimos a estos rituales de la muerte. Entonces, siendo la Semana Santa de Guatemala toda una serie de cultos rituales religiosos sobre la pasión y muerte de Cristo y todo lo que esto representa, el dolor, la tristeza, bueno, cómo se activan esas subjetividades sobre la muerte en quienes participan, ya sea como cucuruchos, ya sea como cargadoras o ya sea también como personas que están observando las procesiones. Eh, pero también aquí hay una relación dialéctica y parto de este principio de esa muerte que nos hace vivir el antropólogo y sacerdote jesuita Ricardo Falla. Es uno de sus trabajos etnográficos fundamentales, no solo en el tema de la muerte, sino también en el tema de la religiosidad popular, de la cultura popular, del año 1984, en donde analizando todos estos cultos sobre la muerte en Escuintla específicamente, tanto el doctor Ricardo Falla como también la doctora Clara Arenas, que estuvo antropóloga, que trabajó con él en esta investigación, pues entonces concluyen que la muerte, los cultos a la muerte de manera sincrética, ricamente sincrética en Guatemala, están íntimamente ligados de una manera a las acciones dialécticas de la vida. Es decir, la muerte fundamental para la vida y la vida pensada a través de la muerte también. Entonces, esta es una relación dialéctica, porque el miedo a la muerte hace valorar la vida, hace valorar ese tiempo que nos queda de vida, que no sabemos cuánto es, hace valorar la vida que tuvo la persona que ahora ha fallecido, pero que cuando estuvo viva, pues entonces tuvo un valor para nosotros y la va a seguir teniendo, ¿no? Porque entonces por eso la vamos a seguir recordando. Y entonces, ¿qué sucede con la Semana Santa? Bueno, la gran ventaja es que esta historia dogmática termina con la resurrección de Cristo, digamos, ¿no? Pero eso no se ha demostrado. Es decir, nadie ha visto resucitar a nadie nunca. Eso solamente se cree por fe. Entonces, ¿qué hacemos con la muerte? Bueno, pues al final tenemos que trabajarla de una manera dialéctica a través de la fe porque no nos queda de otra manera porque nadie ha comprobado que existe la vida eterna. Y por eso entonces, como lo trabajé en una de las investigaciones que presenté aquí hace algunos años, por eso les dije que iba a utilizar algunos elementos de ella, que fue las representaciones de la muerte en la Semana Santa desde el Viernes de Dolores hasta el Viernes Santo. Entonces también el símbolo de la muerte se muestra como sátira, como esperanza, pero también como poder, porque en la religión ese símbolo de la muerte también es tomado como poder a partir de un poder dogmático que ha generado durante varios siglos, pues, sentido, estoy hablando de la religión cristiana, ¿no? El sentido de culpa, del pecado, que existe la muerte por el pecado, eso lo dicen en los primeros versículos del Génesis, incluso, ¿no? Cuando se dice, bueno, Dios coloca la muerte sobre Adán y Eva precisamente porque cometieron el pecado original que mencionó algo de esto Horacio con la relación del árbol de la vida y el árbol de la sabiduría, ¿no?
el qué hacer, digamos, que entonces es al final ese pecado original el que según la cristiandad pues genera la muerte. Entonces se ha utilizado la muerte también como una forma de poder, pero al mismo tiempo nosotros cómo subjetivamos la muerte. Pues entonces la estamos subjetivando a partir de elementos de esperanza y hasta elementos de sátira, ¿no? Como sucede en la Semana Santa guatemalteca, muy particular, con la representación del Viernes de Dolores, con el esqueleto de la Santa Chabela, y las representaciones de la muerte, una muerte vencida por Cristo, pero que al final Cristo para vencerla tuvo que morir también y tuvo que sufrir. Y entonces nosotros supuestamente esperar que esa misericordia de Dios, según el dogma cristiano, pues entonces se apiade de nosotros y podamos resucitar como lo hizo Cristo, pero eso no lo podemos comprobar. Entonces ahí tenemos un problema y eso trata de resolverlo el dogma de la fe. Pero a partir de esto, digamos, nuestra racionalidad no logra entenderlo y entonces podemos entrar en un conflicto. Entonces eso es lo que me interesa a mí a través de las entrevistas etnográficas, pues establecer en cómo lo está viviendo la persona que vive la Semana Santa, que es todo un conjunto ritual sobre la muerte. Y entonces, como muy bien lo dice nuestro apreciado colega y amigo y compañero, también historiador del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, pues debido a que la muerte es este fenómeno, ¿no? Por medio del cual la Iglesia Católica la ha significado desde sus intereses teológicos y que son de dominación, una disputa del misterio, ¿no? En todas estas representaciones también está la representación satírica dentro de la Semana Santa, porque esa representación al final de la muerte es un hecho compartido, el ciclo de la vida y el de la muerte que siempre conduce de nuevo a la utopía. En el caso del cristianismo, la utopía de la resurrección, pero en el caso de lo no religioso, sino de esas evidencias naturales, racionales, concretas que sí tenemos en la vida, pues es a partir de que tenemos que aprender a convivir con la muerte y que entonces gocemos o disfrutemos el mayor tiempo de vida que tenemos, pero que eso se vuelve difícil a veces con condiciones sociales que no nos permiten hacerlo. Pero nuestra biología, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra genética está construida a partir de tratar de garantizar la vida. Entonces ahí entramos en una contradicción. Y por eso entonces también los elementos de la muerte se pueden convertir en un elemento de lucha y resistencia. Por eso, digamos, el ciclo de la vida y de la muerte que siempre conduce a la utopía, aquí hablo en términos benjaminianos, si está el principio cristiano, muerte, ¿en dónde está tu victoria? O la muerte ha vencido a la muerte, que esto es algo que nos van a representar el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Pues esto también va a tomar sentido en las cosmovisiones indígenas en el momento complejo de la invasión europea, la denominada conquista, el proceso de colonización, el establecimiento del régimen colonial, estableciendo sincretismos complejos que vemos, por ejemplo, en el Día de Muertos, ¿no? En diferentes partes de América. Precisamente yo he escrito dos columnas recientemente sobre comparaciones del Día de Muertos entre México y la ciudad de Guatemala, en EPE Investiga, donde tengo una columna todos los domingos, e invito cordialmente a que quienes estén interesados e interesadas puedan leerlas. Es decir, aquí, digamos, el sentido de la muerte siempre va a ser dialéctico, aunque venga de la dominación cristiana, siempre tiene que terminar con la vida, en este caso la vida eterna o la resurrección. Pero en el sentido concreto de lo que vemos todos los días, esto no termina, la resurrección, pero sí tiene todo un conjunto de esperanzas que nos hacen valorar la vida y que nos hacen defender la vida. Y en los sentidos cosmogónicos de las culturas indígenas en la denominada América, pues también va a tener elementos de el rehacer, el reconstruir, la reconfiguración. Por lo tanto, el sentido dialéctico siempre va a estar, un sentido cíclico de la vida y de la muerte. ¿Cómo se observa precisamente, incluso analizando la muerte en los procesos de lucha y resistencia? Porque entonces esa muerte que nos hace vivir, retomando el concepto del padre Falla, al final también eh, toma sentido con este verso del poeta Obregón,
que dice, no era tras la muerte, lo que íbamos es tras la vida. Y sobre la muerte de nuestros mártires vamos a seguir luchando. Una consigna muy importante para las luchas en muchos lugares de esta América sufrida. Pero volvamos entonces otra vez al sentido de la Semana Santa, porque si se asume la muerte desde ese sincretismo cultural, porque no es solo la muerte que dice la Iglesia Católica como tal, sino que tenemos que verla en las procesiones de Semana Santa, en los rituales de Semana Santa, por más españolizadas que se encuentren, por más europeizadas que se encuentren, por más hegemonía occidental que tengan unas sobre otras, eh, es un sincretismo lo que está funcionando ahí. Y entonces ahí, pues todos los elementos, tanto indígenas o de los pueblos prehispánicos con la hegemonía occidental, coinciden en que la muerte es un fenómeno inevitable, es esperanza y redención. Y en esto van a coincidir las espiritualidades indígenas con la religiosidad judeocristiana, por ejemplo, ¿no? Solo que de diferente manera de representarlo, pero al final coinciden. Entonces ahí hay una integración, hay una amalgama que es parte de lo que vamos a ver en estas procesiones de Semana Santa en una ciudad como la ciudad de Guatemala, donde predominan o hegemonizan los elementos occidentales, pero que al final siguen existiendo los sincretismos. O sea, aquí lo que yo voy comprobando, que había sido una de las hipótesis planteadas dentro de toda esta larga investigación que yo he venido trabajando sobre la Semana Santa en Guatemala, como relación de poder, relación de sincretismo complejo, etcétera, pues es que se asume la muerte desde el sincretismo cultural, ¿verdad? Y entonces vamos viendo según la región, según la población, según la comunidad, entonces cómo también la muerte siempre va a estar significada desde la vida y hacia la vida. ¿Sí? Entonces, ahora entrando en materia sobre estas entrevistas que realicé en este trabajo etnográfico, las subjetividades sobre la muerte en la Semana Santa son complejas, están integradas en la diversidad de las relaciones sociales y culturales. No hay un pensamiento homogéneo, es decir, lo que me demuestran estas 60 entrevistas muy cortas que logramos realizar entre el año pasado y este año, es que siempre en el discurso se va detectando elementos del sincretismo. Este trabajo etnográfico nos evidencia que los significados son diversos y multidimensionales, el cucurucho, la cargadora, el feligrés observador, el observador no feligrés también, porque hay muchas personas que ven las procesiones de Semana Santa en la ciudad de Guatemala sin ser necesariamente católicos, incluso hasta personas no creyentes, ¿no? Significan la muerte no necesariamente de la misma manera. Y entonces aquí quisiera mencionar cuál fue esta metodología utilizada. ¿Qué elementos que en el trabajo etnográfico se identifican como conducentes en las significaciones subjetivas de la muerte en procesiones de Semana Santa en la ciudad de Guatemala? Entonces, la temporalidad de las entrevistas fue la Semana Santa del 2024 y 2025. Perdón, aquí me faltó poner el año 2024, pero también varias de estas entrevistas se hicieron en el 2024 y otras este año 2025. Fueron 60 personas entrevistadas en un rango de edad desde los 18 hasta los 95 años, fue la persona de mayor edad. Siempre se trató de entrevistar a personas mayores de edad. El sexo se seleccionaron 30 hombres y 30 mujeres. ¿Y cómo se dividieron los grupos? Es que se iban seleccionando. Pues se entrevistó a 15 cucuruchos, que para las personas que están escuchando y no saben qué son cucuruchos, pues son los cargadores hombres que utilizan una indumentaria especial para poder llevar en hombros las procesiones en Guatemala. Y por esa indumentaria son denominados cucuruchos porque se utilizaba antes pues un capirote en forma cónica que cubría totalmente el rostro. Esto ya no se utiliza así. Y entonces a eso se le llama cucurucho y quedó el nombre para la indumentaria y para el sujeto social también. Luego, 15 mujeres cargadoras, a ellas no se les llama cucuruchas porque no llevan esa vestimenta. Y entonces son 15 mujeres cargadoras, es decir, que llevan en hombros procesiones también generalmente de la Virgen María. 15 observadores feligreses, es decir, personas que solo están observando
y que son católicas, que se autodefinen como católicas, y 15 observadores que no profesan la religión católica. Algunos, por ejemplo, profesan otras religiones y algunas personas incluso son no creyentes, pero que van a ver las procesiones como una manera de entretenimiento, son católicos culturales, por ejemplo, las están viendo porque pues es una manera también de pasar la vacación de la Semana Santa y por otras múltiples razones, porque tienen alguna venta ahí, ¿no? Y entonces también aprovechan para ganar algún dinero dentro del paso de alguna procesión. Y los lugares de las entrevistas fueron la ciudad de Guatemala, nos limitamos a la ciudad de Guatemala durante alguna procesión de pasión y muerte de Cristo, específicamente en el tiempo de la Semana Santa, desde el sábado anterior a Ramos hasta el sábado santo, tanto del 2024 como del 2025. En realidad se hicieron más de 60 entrevistas y entonces se iban seleccionando a las personas de acuerdo al preguntársele, digamos, su edad, al preguntársele también si estaba dispuesta a la entrevista, etcétera, ¿no? Y entonces ya se fueron seleccionando las 60 personas de una manera delimitada a partir, digamos, de preguntas previas que permitían entonces continuar con la entrevista. Y hubo una pregunta central. ¿Qué significado de la muerte encuentra usted en este cortejo procesional? Aparte de las preguntas de rigor, las preguntas formales de la edad, cómo se identificaba socialmente desde la participación o profesar alguna religión, etcétera, ¿no? Esta era la pregunta central. ¿Qué significado de la muerte encuentra usted en este cortejo procesional? Y aquí recurro yo a la teoría etnográfica que nos dice que la etnografía tiene sentido en tanto se realice en el momento en que se está trabajando el ritual. Aquí yo quiero también debatir un poco porque yo diría que tiene más sentido si se está realizando el ritual, porque una entrevista fuera del ritual también es válida. Es decir, que hubiera habido una entrevista en el mes de junio, una entrevista en el mes de agosto, cuando no se está desarrollando ninguna procesión de Semana Santa. También tiene sentido, pero va a tener más fuerza, va a tener posiblemente más elementos que surjan de la persona entrevistada y que amablemente está participando en la entrevista cuando el ritual se está realizando, porque estamos in situ, digámoslo así. O en términos coloquiales, estamos en caliente, ¿no? Es decir, estamos en ese espacio donde se está realizando el ritual. Por lo tanto, para mí sí era muy importante realizar las entrevistas en el momento de la procesión, ya sea antes del paso de la procesión, digamos, recién pasando la procesión o al finalizar la procesión, para no interrumpir también a la persona mientras la procesión estaba pasando, ¿no? Entonces, aquí no es que adquiera sentido únicamente la entrevista si se realiza cuando se está llevando a cabo el ritual, sino que se está realizando en situ. Esto permite mejores o más elementos, ¿sí? Dicho de otra manera. Entonces yo quisiera hoy, no voy a mostrar todas las entrevistas porque nunca acabaríamos, sino que he seleccionado 8 testimonios para que ustedes puedan tener una idea de cómo fueron las respuestas y cómo se hicieron los análisis al final para concluir de estas subjetividades. Entonces, por ejemplo, un observador católico de una procesión de Semana Santa, me dice, bueno, pues para mí la muerte de Cristo es lo que me mueve a estar aquí con la esperanza de la resurrección, porque Cristo lo prometió y eso me provoca esperanza y sentido de fe. Ver estas imágenes me refuerza la fe en que la muerte es el paso a la vida eterna. Aquí tenemos un elemento conducente dogmático religioso basado en la fe, por ejemplo. Aquí hay un segundo testimonio que fue de un observador no católico de procesión de Semana Santa, realizada el día Viernes Santo. La anterior fue realizada el día Jueves Santo. Por eso escogí una fotografía de Jesús de Candelaria. Aquí escojo una fotografía del Santo Entierro de Santo Domingo. Dice, estas imágenes de la pasión y muerte de Cristo son una bella muestra del arte colonial que representan la pasión y la muerte con todo lo sublime que es, porque la muerte es algo sublime, aunque no la queremos, pero el arte nos permite verla en esa magnificencia. Traté de respetar el discurso íntegro de las personas
para hacer una transcripción lo más auténtica posible, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otra mirada que es desde el arte, pero siempre está el recordatorio de la muerte. Pero aquí hay otra mirada, bueno, la muerte como magnificencia a través del arte, ¿no? Aquí hay una tercera muestra de testimonio que es de un cucurucho de la ciudad de Guatemala que iba en una fila procesional el día Viernes Santo también. Entonces dice el cucurucho, la muerte expresada en las imágenes de Cristo y en el profundo dolor de la Virgen de Soledad o Virgen de Dolores es algo que me mueve profundamente a reconocerme como un pecador que sabe que tendrá redención al momento de mi propia muerte, porque nuestros pecados han hecho que Cristo sufriera, que María Santísima sufriera, pero eso fue lo que utilizó Dios para salvarnos, porque al final Cristo venció a la muerte. Aquí se maneja mucho en el discurso el sentido de la culpa cristiana, pero que al final entonces busca esa redención, siempre a partir del vínculo de la fe y del dogmatismo cristiano, por supuesto. Aquí el testimonio de una cargadora de la Virgen de Dolores el día sábado anterior a Ramos. Llevar en hombros a la Santísima Virgen es para mí tener esperanza ante la muerte, saber que la muerte no es el final, sino el principio de una vida nueva. Sé que todos vamos a morir, pero morir con la fe católica en el corazón es distinto. Siempre está esa conducción religiosa, pero siempre con la esperanza, es decir, la muerte vista de manera dialéctica, el símbolo de esperanza. En este quinto testimonio, un observador católico de procesión de Semana Santa, esto el día miércoles santo, me dice, pienso en la muerte de tantas personas que sufren y lloran en muchas partes del mundo, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina, lo que pasa aquí todos los días por la violencia, lo que sufren nuestros hermanos migrantes que se mueren buscando una vida de esperanza. Es inevitable eso para mí cuando veo una procesión con Cristo y la Virgen María que representan al prójimo que sufre. Aquí hay una identificación con elementos concretos de la realidad social concreta, interesantísima. Y bueno, esta fotografía que la ha utilizado en varios trabajos, una fotografía de Gladys Ramírez, extraordinaria en una procesión del segundo sábado de Cuaresma del año 2019, si mal no estoy, de la procesión de Jesús de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, donde entonces se muestra la violencia sobre las mujeres, los feminicidios, y entonces cómo ahí el dolor de María está relacionado con esto. Hay una relación ahí importante desde la teología de la liberación. Aquí el sexto testimonio, ya vamos a ir cerrando. Un observador no católico de procesiones de Semana Santa, esta entrevista fue realizada el domingo de Ramos de este año, dice, todos vamos a morir, pero no pensamos mucho en ello, preferimos no pensar, y este tipo de actos religiosos nos hacen reflexionar de que la vida es muy corta, por lo que hay que vivir lo más agradecido posible a pesar de todos los problemas. Si Cristo existió, Él aceptó la muerte y vivió a plenitud. Se sea o no religioso, en algo hay que creer para que la muerte no sea tan dolorosa. Eso me hace pensar las bonitas procesiones. Una perspectiva interesantísima de un observador no católico, incluso pues esta persona se declaró como una persona no creyente y que disfruta de las procesiones de una manera cultural. Esa representación de el vivir la vida, porque la muerte nos va a tocar, pero no hay ahí algún elemento religioso, digamos, que conduzca a su subjetividad. En este penúltimo testimonio, un cucurucho de la ciudad de Guatemala, entrevistado también el día domingo de Ramos, dice, como cucurucho pienso en la muerte como algo que me hermana con Cristo, eso me da esperanza y sé que mis seres queridos que ya han partido están en un mejor lugar, o sea, hay una conexión directa con las personas que ya han experimentado la muerte, esa conexión. Entonces, digamos, ahí está la conexión como lo presentaba hoy muy bien Horacio. Esta conexión con la visita al cementerio, bueno, para muchas personas está la conexión también con sus seres queridos llevando una procesión en los hombros. Eso lo creo por fe, dice aquí ya va el elemento religioso, y la muerte la veo como algo natural que ya fue vencida por ese Dios que llevo en hombros y que somos hermanos, hermanos de vida y de muerte para que haya vida eterna. Ahí hay una identificación directa con ese Cristo sufriente a partir de la humanización de Dios, que esto, digamos, es uno de los grandes éxitos del cristianismo, porque permite entonces que haya una identificación con Dios, no una identificación simbólica o metafísica o inalcanzable, sino con un Dios que se hizo hombre, que se hizo ser humano.
Y este es uno de los mayores éxitos de la cristiandad, ¿verdad? O del cristianismo, perdón. El último testimonio a una cargadora el día Viernes Santo dice: más que pensar en la muerte de Cristo y en el dolor de la Virgen María, pienso en la vida. Dice, para que haya muerte tuvo que haber habido vida, y en el caso de nuestra fe religiosa podemos decir también que para que haya vida, para que tengamos vida, Cristo, sea Dios Hijo, tuvo que morir. En eso pienso, dice. Es decir, a pesar que hay una conducción religiosa, pero este elemento conceptual del doctor Falla, del padre Falla, en esa muerte que nos hace vivir, adquiere aquí un sentido dialéctico también. Y entonces termino con estas conclusiones. ¿Qué elementos guían las subjetividades en relación a la muerte en las personas entrevistadas? Eh, Puedo detectar, digamos, o sintetizar tres fundamentales: el dogmático religioso, o sea, una aceptación del dogma de la muerte de Cristo y su resurrección, con una identificación con la fe en la resurrección y la vida eterna, pero también la muerte como culpa del pecado. Pero al final siempre hay una relación dialéctica, porque se está pensando en una vida eterna. La esperanza, la muerte vista como posibilidad de vida, tanto la representación dogmática religiosa de la vida eterna como del valor de la vida en el mundo, la vida concreta. Y esto me recuerda la etnografía sobre la Semana Santa en pandemia que realicé en el año 2020 y que presenté aquí en el 2021. Cómo, a pesar de que un virus tan potente como el del COVID-19, que nos hizo encerrarnos, provocó tantas muertes, tanta confusión, tanta situación política, corrupción, modificó el mundo, etcétera, etcétera, eh, hizo que se detuviera la Semana Santa, que es una de las tradiciones más poderosas, más potentes en nuestra religiosidad popular, pero al mismo tiempo la gente salió a la calle a adornar sus balcones, sus puertas, partes de sus calles, hasta hacer alfombras incluso, porque entonces a través de la muerte de Cristo se estaba defendiendo la vida frente a esa muerte concreta y real del virus, que es parte de lo que yo trabajé en estos artículos sobre la Semana Santa en pandemia. Al final siempre hay un elemento de esperanza con la muerte, ya sea vista de manera religiosa o no. Y lo social, el elemento social que conduce a esta subjetividad es la identificación con la muerte en el contexto actual de las condiciones sociales, de la violencia, de la exclusión, de la desigualdad, de los conflictos, ya sea en Guatemala o en el mundo. Y bueno, con esto, pues agradeciendo la amabilidad de su atención, doy fin a mi intervención del día de hoy, esperando sus preguntas, sus comentarios, y si no existen tampoco, pues esperando que esto haya dejado algunas reflexiones para ustedes, y agradeciendo la amabilidad de su atención, y de nuevo agradeciendo también principalmente a Claudia y a todo el comité organizador esta posibilidad de que sigamos reuniéndonos en torno a estos temas tan profundos y sumamente tan ricos y esclarecedores. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Mauricio. Interesante siempre tu trabajo y, y se ve que este es un trabajo de larga data, ¿no? Entonces tienes datos muy, muy interesantes. Muchísimas gracias.